Y bueno, vamos a hacer este evento precongreso, ya preparándonos, calentándonos los motores para final de mes, para ese 30 y 31 de octubre, que es nuestro gran evento anual. Y bueno, estamos acá para conversar un poco sobre tecnología, sobre innovación, sobre transformación digital, sobre inteligencia artificial, temas que están, digamos, muy en boga en este momento en las organizaciones y creo que más allá de las organizaciones, en todo lo que implica el hacer humano, porque no solamente usamos la tecnología organizacionalmente, sino también ya en nuestra vida diaria desde hace bastante tiempo. Y para esta conversación, este panel, contamos con tres expertos a quienes les doy la bienvenida y bueno, las gracias también por acompañarnos en este evento del capítulo. Voy a comenzar presentando a Yolanda Gigante. Yolanda es vicepresidente de Experiencia de Clientes, Innovación y Transformación Digital de Banesco, Banco Universal. Es una líder de experiencia, innovación y transformación digital con 16 años de experiencia en el sector financiero. En su rol actual en Banesco, lidera la unidad de innovación como incubadora de soluciones digitales, enfocándose en la creación de experiencias memorables y omnicanales para el cliente a través de UX UI para acompañar el plan de transformación del banco. A lo largo de su trayectoria profesional, ha formado parte de reconocidas organizaciones del sector financiero y fintech en Venezuela, habiendo sido directora de productos y tecnología en la primera billetera digital emergente en el país, además de haber ocupado el rol de vicepresidente de innovación y productos en Consorcio Credicar y previamente gerente de productos electrónicos e innovación en Mercantil Banco. Es ingeniero de sistemas, egresada del UFAN y cuenta con una especialización en gerencia de proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha cursado estudios de diploma en la Universidad Simón Bolívar y luego en el IESA de Innovación y Transformación Digital. Se certificó recientemente como Customer Experience Manager, CXM 360 en ISO Academy. Bienvenida, Yolanda. Seguidamente contamos Gracias. también, Estoy ¿no? en un helicóptero. Gracias a ti, Yolanda, por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Robert Palencia, que es CEO y fundador de Ah, Resetium. Robert Palencia es un profesional con amplia trayectoria en el ámbito corporativo, el comercio electrónico y la innovación tecnológica, con una sólida formación en gestión de proyectos, marketing y tecnología. Robert ha combinado su experiencia ejecutiva. Disculpen, hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor le pediría que lo apagara. Eh, eh, Vuelvo con Robert. Como les comentaba, Robert Palencia es un profesional con amplia trayectoria en el ámbito corporativo, el comercio electrónico y la innovación tecnológica, con una sólida formación en gestión de proyectos, marketing y tecnología. Robert ha combinado su experiencia ejecutiva con una visión emprendedora orientada al impacto social. Actualmente se desempeña como CEO o CEO y fundador de Resetium, una startup de Health Tech que busca digitalizar el acceso a los servicios de salud en Venezuela, integrando consultas médicas, recetas electrónicas, medicamentos y servicios clínicos en una sola plataforma guiada por inteligencia artificial. Su enfoque promueve la innovación con propósito, la gestión ágil de proyectos y el uso ético de la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la vida de las personas. Es licenciado en Administración de Empresas con un MBA en Economía Global y Mercados Emergentes de la Universidad Tecnológica del Norte de China en Beijing, con estudios superiores en informática, diplomados en Retail Management, Marketing Digital y Product Management, perdón. Y nos acompaña también el día de hoy Gabriel Díaz Campión, jefe de la Oficina de Tecnología, o vicepresidente de Tecnología en Digital, perdón. Gabriel Díaz Campión es ingeniero con estudios de posgrado MBA y es un director, consultor y docente con más de 20 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital. Ha ocupado cargos de liderazgo en empresas como Ericsson, IBM y participa activamente en iniciativas de innovación tecnológica y eventos regionales. Su formación académica incluye estudios en la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, creo que lo pronuncié bien, Rusia, el MIT, el London
London Business School, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Nueva Esparta. Entonces contamos con un panel de lujo el día de hoy para conversar sobre estos temas y bueno, para no seguir dilatando la conversación, vamos a iniciar con las preguntas de este panel. Un poco para poner en contexto la dinámica, yo voy a hacer una pregunta para que la respondan los tres expertos que nos acompañan hoy y así vamos a ir avanzando durante la actividad. Entonces, la primera pregunta que tengo por acá, un poco para conocer la experiencia de ustedes en sus organizaciones, ¿cómo se entiende la innovación en las organizaciones, tanto en las que han estado previamente, la que se encuentran hoy en día, cómo se ha entendido la innovación y cómo esta ha sido integrada en el modelo de negocio? Y comenzamos con Yolanda. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo he vivido un viaje en varias organizaciones donde me ha tocado ser como la instauradora de ese proceso de innovación. Me tocó en varias organizaciones tradicionales, estuve también en una fintech, pero desde la vista de la empresa tradicional banca, instaurar ese proceso de innovación y que esté orientado a los objetivos estratégicos del negocio no es una tarea sencilla. Al principio, creo que el todo reto es que el negocio esté sensibilizado, la alta directiva, los accionistas, el comité ejecutivo de la organización esté sensibilizado de que la innovación es una apuesta y que ayuda a cumplir las metas de negocio, no es algo aislado. Entonces, yo creo que ese es el primer reto, que el responsable de toda organización que lleve ese proceso de innovación se case mucho con la estrategia del banco y de cómo ayudarlo a hacer negocios de manera diferente, con modelos de negocio disruptivos para poder adelantarse a la competencia. Yo creo que ese es el reto de todo líder de área de innovación, poder trabajar de la mano con el negocio para, con niveles de riesgo diferentes, poder apostar a jugar quizás en mercados donde no jugaba, a hacerlo diferente, a darles experiencias, porque también va mucho de la experiencia diferenciada que le das a los clientes, y de cómo haces cosas, innovación incremental. La innovación a veces se interpreta como innovación mega disruptiva, y yo creo que el poder darle alientos y victorias tempranas a las organizaciones es muy importante. Es pensar en grande, pero ir dando resultados en pequeño e ir escalándolo. Muchísimas gracias, Yolanda. Le doy la palabra a Robert. Robert, ¿qué tienes para comentarnos cómo se ve o cómo se ha visto la innovación tecnológica en las organizaciones en las que has estado y cómo se ha integrado en el modelo de negocio? ¿Escucha? Ahora sí. Ahora sí, ¿Aló? ahora sí te escuchamos, Robert. No, no, pero bueno. A ver, hablo desde el punto de vista de startup y para nosotros en Reception innovar no es una opción, ¿sí? Para nosotros es la razón de ser de la empresa. Como toda startup, como todo emprendimiento, lo que buscamos es ser disruptivo en un nicho de mercado específico. En este caso, en el tema sobre el propietario digital del paciente. Es decir, desde que más Que Robert tiene algo de problemas con su conexión. Sí. Ya le escribí por WhatsApp. funcionar, Sí, yo también le escribí, lo eh, perdimos. Perdí. Bueno, pues sigamos contigo, Gabriel. Mientras Robert regresa,
que creo que se desconectó para tratar de arreglar su problema de conexión. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la visión que tienes? ¿Cuál es, desde Perdón tu que se perspectiva? me fue ahí Ah, la ya onda. volviste. Chévere, Robert. Bueno, continuemos. Sí, entonces yo le decía que para nosotros innovar no es una opción, pues entonces estamos tratando de conectar digitalmente todo este ecosistema. Entonces nosotros nacemos con la innovación como ADN, ¿sí? Y que es para nosotros innovar, ¿no? Para nosotros innovar es escuchar al cliente, sus realidades, escuchar, salir a la calle, para nosotros poder crear productos y servicios que le resuelvan a ellos los problemas. Entonces para nosotros innovar es simplemente el deber ser. Muchas gracias, Robert. Gabriel. Mira, no, muy interesante, completamente de acuerdo con Robert y también con Yolanda, ¿no? Yo creo que de mi experiencia también en otros países, en el caso venezolano, eh, yo creo que nosotros tenemos un lag de 5 años atrás de innovación, ¿no? O sea, la innovación realmente en las empresas tienen que apostar a áreas de investigación de desarrollo, áreas donde nazcan los proyectos y los productos y las soluciones. Eso requiere mucha inversión, son áreas dedicadas única y exclusivamente a idear, ¿ok? Porque una cosa es hacer estudios de benchmark y traer referencias de afuera para poderlas implementar en Venezuela, ¿ok? Y otra cosa es innovar, porque innovar es el factor clave para mantener la relevancia y la competitividad de las empresas. Hoy en día ese es el factor más clave. Claro, la realidad es que con el rezago tecnológico, más la falta de inversión en los últimos 5 años, que ojo, en los últimos 4 años Venezuela tiene una aceleración bastante grande, sobre todo en el marco de las telecomunicaciones, lo que se ha buscado es que dentro de la gestión de los proyectos, dentro de lo que es el ejercicio de proyectos, se ha buscado adoptar nuevas herramientas, metodologías que permitan fomentar también una cultura de mejora continua. ¿Ok? Y esa mejora continua amarrada también a la a experimentar y aprender. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros en las organizaciones, o en la organización en este caso Digital, nosotros estamos apostando muchísimo a cómo bajar ese concepto de innovación y cómo se integra el modelo de negocio. Y para eso también las tecnologías son aceleradoras, ¿no? Tenemos todo el caso de la inteligencia artificial, tenemos todo el caso de la automatización, tenemos ahora el análisis predictivo y la computación en la nube, que de alguna forma está redefiniendo completamente los ciclos de vida de los proyectos. Estos habilitadores tecnológicos nos están permitiendo de alguna forma a que también nosotros los ejecutivos tomemos decisiones mucho más rápidas, mucho más ágiles, incluso si nos equivocamos, que nos equivoquemos muchísimo más rápido, ¿no? Y esto nos ha traído consigo la experiencia de que tenemos una mejor gestión de los riesgos y somos capaces de entregar un valor o somos capaces de generar una propuesta de valor mucho más rápida y sostenible en el tiempo. Entonces, la innovación en el enfoque de las empresas venezolanas se tiene que basar en la identificación de las oportunidades para poder transformar productos, servicios y procesos, invertir en las capacidades tecnológicas emergentes. Hoy en día la inteligencia artificial es una realidad. En los diferentes foros donde yo he participado he tratado de dejar ese mensaje clave de que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino al contrario hay que potenciarle su uso. Está el tema de la automatización, está el tema de las analíticas avanzadas, fomentar alianzas. Las empresas venezolanas tienen que fomentar alianzas con startups, con universidades, con centros de investigación. Nosotros tenemos que acercarnos a las casas de estudio y fomentar esos espacios que permitan de alguna forma empezar ahora también a ver cómo medimos el impacto de la innovación. ¿Ok? Porque la innovación, de alguna forma, no solamente se tiene que hacer sostenible, sino que tiene que también, de alguna forma, generar valor al cliente final, una eficiencia operativa y generar posicionamiento competitivo. Porque la innovación, a la final, es lo que te va a generar diferenciación sobre tu competencia. Hemos visto hasta que nos pongamos tan negativas. No, no, no. Espera. Listo. Sí, eso puede pasar. Sí. Sí. Muchas gracias, Gabriel. Fíjense, creo que, bueno, ustedes están en organizaciones que tal vez allí el camino es más claro porque la conexión que existe en los sectores en los que están con la tecnología es bastante, está clara, es muy cercano el sector banca, el sector telecomunicaciones y el sector startup a estos temas. Y ahí
pareciera existir tal vez un trade-off en la organización entre pensar en el futuro, en innovar y pensar en el presente. Bueno, tengo que sobrevivir y tengo que explotar lo que estoy haciendo en este momento, pero también tengo que pensar en cómo sigo siendo relevante en el futuro. En ese marco, ¿cuál es, también tal vez como mensaje a aquellas organizaciones que tal vez no están tan cercanas a la tecnología, que no están en un sector tan tecnificado, pero que sí tienen que empezar a pensar en esto? Yo les preguntaría cuál tal vez ha sido el mayor reto que han enfrentado ustedes en sus organizaciones para innovar, para crear esa cultura de innovación, y partiendo de ese gran reto, ¿qué pudiesen recomendarle a una organización que no necesariamente está tan tecnificada, que no necesariamente está en un sector en el cual se ven tan claras las cosas en este sentido? Podemos Sí, bueno, comenzar con... O sí, Yolanda, adelante. perdón, pensé que, No, no, no no, sé. adelante, adelante. Ok, ok. Sí, bueno, yo creo que el mayor reto que tenemos en las organizaciones, sobre todo organizaciones tradicionales, porque, bueno, en las startups quizás la vista es diferente, pero yo creo que el mayor reto que tenemos en las organizaciones tradicionales es el talento. Yo creo que el talento Mm. hay que llevarlo de la mano en este proceso o este viaje de transformación digital, y no es sencillo, pues no es una tarea sencilla la de upskilling, la de reskilling y la de hacer que toda una organización con miles de empleados, desde la vista en que, bueno, he trabajado más que todo en organizaciones de grandes tallas, cómo hacer que miles de empleados vayan al mismo ritmo, te acompañen, usen la tecnología y de verdad aprovechen las ventajas competitivas hacia las que esa empresa está apostando. Entonces yo creo que el capital humano y que acompaña la estrategia es una labor súper ardua. Otro tema que tenemos en organizaciones tradicionales es la agilidad. Y yo creo que allí la táctica ganadora puede ser adoptar metodologías que sean bimodales. Pues yo creo que seguir con la ruta tradicional a la que están acostumbradas la mayoría de las personas para seguir trabajando los proyectos es lo ideal, pero acompañado de una metodología con mayor agilidad para las cosas más estratégicas y que requieren de resultados y victorias tempranas. Entonces, la ruta dual es una táctica importante en empresas tradicionales. Y adicionalmente, bueno, cómo la tecnología te va acompañando. También en la región, lo que comentaba Gabriel es una realidad. Así como existen tecnologías de punta, nosotros, las organizaciones venezolanas vamos a otro ritmo, y yo creo que identificar las piezas claves de tu infraestructura, para acompañar a la estrategia, es algo que no hay que dejar de atender, y que no puedes invertir quizás todo en el año uno, pero sí debes tener como una ruta evolutiva para que tu plataforma te acompañe. Pues entonces yo creo que lo complejo son estos tres tácticas y cómo las haces evolucionar en conjunto para que tu organización no se quede atrás en un mundo que está cambiando de manera muy acelerada. Muchas gracias, Yolanda. Robert. Sí, bueno, fíjate, para nosotros en el sector salud, el salud y bienestar, el reto más grande no es precisamente el tecnológico, sino el tema cultural y de confianza, ¿sí? Mm. Porque esta transformación nosotros la vemos que empieza desde la educación, la reeducación. Tenemos un ecosistema que es complejo y donde todos los actores están involucrados y están acostumbrados a llevar una dinámica, primero cliente-paciente y después paciente con los otros proveedores, que es muy cercana, es muy person to person. Entonces, tratar de hacerles entender, ¿verdad? Que la tecnología no viene no es una amenaza, no viene a reemplazarlo, sino que más bien viene a potenciar. Entonces, esto exige, o nos exige que nosotros debemos bajar a esos actores y reeducarlos, ¿sí? Para que vean que es un tema de relacionamiento humano que vamos a potenciar a través de la tecnología. Entonces, el mensaje para una empresa que no esté en esto, sea lo que sea, porque si nosotros, que somos una pequeña startup y estamos demostrando que sí podemos implementar ese tipo de modelos aquí,
Entonces, para una empresa que ya esté andando, pues eso tiene que ser un must, ¿no? Debe ser una tarea obligatoria, ¿no? Que deben tomar. Muchas gracias, Robert. Gabriel. Mira, yo recojo las dos opiniones anteriores, o sea, realmente el reto más fuerte es la parte humana, ¿no? El mindset, la mentalidad de los equipos y de los líderes, ¿ok? Yo creo que todos los que quieren incursionar en innovación tienen que tener líderes que fomenten la innovación, pero tienen que entender muy bien lo que es la innovación, y eso va muy amarrado al plan estratégico, o a la estrategia, o a la razón de ser de tu empresa, ¿ok? Las empresas tienen visiones y misiones que están proyectadas sobre ejecuciones de planes estratégicos. Las grandes y las pymes tienen estructuras basadas en eso. Pero definitivamente el reto más grande es cómo tú actúas como un agente de cambio, cómo tú traes la gestión del cambio organizacional para poder integrar las estrategias, ¿ok? Cómo generas ese cambio de mentalidad y No, cómo de alguna forma. que no, no. Ajá. Por favor, yo le voy a pedir a las personas participantes encarecidamente que apaguen sus micrófonos. Esto puede Solamente, sí, yo sé que puede pasar, pero Estamos lo en ideal es vivo. que no pase. Y en la pandemia pasaron tantas cosas, cosas impresionantes. Pero, y bueno, la pandemia también es un punto de partida interesante en esta conversación, ¿no? La innovación se Sí. desarrolló en la pandemia, empezó a aparecer muchísimo más la digitalización, la transformación digital empezó a formar parte también del ADN de las organizaciones no tenían el camino suficiente para poder atender todas las necesidades que demandaba el mundo, el trabajo remoto pasó de ser un idilio, una realidad, y entonces ahí nuevamente con la adopción de tecnologías emergentes, porque esos son casos de uso típicos. La pandemia fue un caso de uso 100% digital, donde tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar, ¿no? Incluso de comprar, adquirir bienes y una gran cantidad de cosas. Pero mira, yo desde mi lado, de la experiencia que tengo, el factor humano es el eje central, hay una inversión, hay una tecnología, la tecnología ahora es emergente, vienen con no code, no necesariamente tienes que ser un programador, esto es para las personas que están aquí en el foro, ¿ok? Ya las personas pueden instalar un WordPress y pueden crear su página web súper rápido sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación, y puedes empezar a vender productos o a disponibilizar productos con integraciones muy sencillas, pero realmente la adopción y el cambio está en el factor humano, en esa cultura de innovación, de promover el mindset, el aprendizaje continuo, la tolerancia al error. La innovación trae consigo errores. No todos los productos o las ideas que nacen en las fábricas de innovación realmente se implementan. Algunos incluso se desechan, ¿ok? Y una de las cosas que yo sí creo que es interesante ver también es que en las organizaciones suelen haber silos, hay que fomentar la colaboración multidisciplinaria entre áreas, tienen que haber objetivos comunes y hay que incluir la innovación como parte de los indicadores de desempeño y de liderazgo de las empresas. No importa el tamaño que sea, hay que buscar los mecanismos. Fíjense, cuando nosotros veníamos de la gestión del proyecto tradicional, ¿ok? Y hoy con la evolución de las 12 áreas de conocimiento más la agilidad, empezamos a aparecer con soluciones como el Trello y otra gran cantidad de cosas, y todo el mundo quiso hacer un Kanban, y de alguna forma se armaron tu tablero y vieron como un camino de innovación. Pues realmente la innovación, y es el punto más difícil, es la cultura, es la preparación, Alejandro. La preparación es fundamental. Innovar requiere formación, ¿ok? La innovación es ver cómo tú digitalizas y humanizas la tecnología, ¿ok? Eso es un punto súper relevante, y bueno, eso es lo que yo pudiese aportar a esta parte del foro. Allí, para sumar a lo que estás diciendo, Gabriel, hoy en un foro que estaba en el IESA, Y el de inteligencia mostraba, artificial, sí, supe, pero no pude ir. Ajá, cuéntame. para sumar a lo que estás comentando del tema, si bien tenemos retos en distintas verticales, Sí. la tecnología avanza a un modo exponencial, pero la gente no avanza en esa misma medida, la gente avanza un poco lineal, y esa linealidad hace que tengas una brecha en las organizaciones que no apoyen el que tú puedas crecer a la velocidad en que
el entorno tecnológico está creciendo. Entonces tenemos muchos habilitadores que podemos adoptar quizás de manera más sencilla de lo que podemos hacer crecer la Correcto. cultura de una organización. Entonces ese es el reto mayor que veo incluso más afianzado en Latinoamérica. Compartiendo un poco tu idea y para complementar un poco aquí, Alejandro, disculpa si nos entendemos, y aquí No, Robert también no, nos... esto es Yo para creo que extenderse. Yo creo que las universidades juegan un papel súper importante, los gremios y las organizaciones, en fomentar lo que son las charlas y las discusiones. Hoy en la mañana, en ese evento de IES Inteligencia Artificial, al cual tuve invitado pero no pude asistir, me llegaron varias personas y me comentaron precisamente lo que tú estás diciendo, Yolanda. O sea, la tecnología va muchísimo más rápido de lo que realmente nosotros podemos consumir y adoptar. Pero fíjense, si nosotros vemos las 5 tendencias clave que hay en Latinoamérica y en Venezuela, que es la computación en la nube, la inteligencia artificial generativa, la reducción de la huella de carbono con sistemas sostenibles, todo lo que es la parte del no-code y la transformación digital o la computación híbrida, yo creo que es ahí donde nosotros deberíamos, como organizaciones, empezar a salir y a contar realmente, sobre todo en las universidades, en la formación de ese nuevo talento, qué es lo que hace esas tecnologías para que, por medio de los recursos audiovisuales, que hoy en día hay mucho open source, y muchos cursos gratuitos sobre formación, incluso te dan ambientes para que los puedas probar y todo lo demás. De alguna forma nazca ese semillero del especialista tecnológico, ¿no? Ese arquitecto, ese consultor, que a la final son las mentes jóvenes que son los que van a alimentar el ecosistema de innovación. La innovación, y apalancando un poco lo que dijo Yolanda, más allá del rezago sobre la velocidad de la adherencia de la tecnología, la innovación requiere de un grupo que firmemente se coloque a idear temas, ¿ok? Y el idear esos temas va a requerir que uno se acerque más al mundo, no alejarse de él. O sea, es buscar también referencias sobre qué está ocurriendo en el mundo. Y las universidades, junto con los gremios, el sector público, el sector privado, el sector gubernamental, tienen que seguir apostando a la formación de estos líderes y participar en los grandes eventos. Mira, yo les voy a dejar un ejemplo. Hay 4 eventos fundamentales que hay que ir o hay que tener roce internacional al año. Está el caso del Mobile World Congress, que es la feria más grande de tecnología en telecomunicaciones. Está el caso del Google Nets, que lo hacen en Las Vegas, que tiene muchos temas de AI y de analítica, ¿ok? Y te consigues cualquier cantidad de casos de uso que perfectamente aplican en el sector venezolano. Tienes el caso del Think de IBM que hacen en Boston, bueno, este año fue en Boston, donde también tienes la oportunidad de ver, pero no necesariamente tienes que ir, lo que tienes que seguir, hacer el follow de Rabbit de las noticias, las publicaciones, qué fue lo que salió, porque empiezan a disponibilizar muchísimo material que nosotros podemos consumir. En el caso de Venezuela, ya para cerrar mi intervención, hace poco fue Fitelben, yo me quedé gratamente sorprendido en observar la gran cantidad de empresas y cómo los operadores colocan sobre la mesa la necesidad de mantener un mundo venezolano conectado, interconectado con capacidades de conectividad, porque la única forma de poder cerrar la brecha digital el índice y desarrollar o alcanzar indicadores sostenibles y viables. El índice de desarrollo humano está basado sobre la conectividad y la tecnología. Si tenemos esas dos cosas y se disponibilizan, los startups, las empresas tienen que seguir apostando a la innovación, investigación y desarrollo, Alejandro, pero mindset fundamental. Bueno, fíjense que, bueno, estamos conversando sobre estos temas hoy y casualmente el Premio Nobel de Economía de este año está relacionado con la investigación sobre la innovación como impulsor del crecimiento económico sostenido. Entonces, no en vano estamos hablando de estos temas a nivel global. Fíjense, mencionaron a las personas, mencionan el mindset, el tema cultural. Gabriel habló un poco o mencionó la inteligencia artificial y yo quisiera preguntarles cómo ven ustedes el reto en términos de los incentivos que terminan generando o que pueden y que pudiesen ser incentivos que pudiésemos llamar perversos en las personas el uso de la tecnología. Y tal vez les pondría un ejemplo un poco para contextualizar. El tal vez confiar demasiado en un resultado generado por un chat de inteligencia artificial y no revisarlo, por poner un ejemplo, cosas que a mí particularmente me pasan regularmente en la universidad. ¿Cómo creen ustedes que podemos combatir este tipo de conductas que al final, digamos, son afines
a nuevas sumas o adiciones que hacemos en la organización y que por supuesto pudiesen tener sus lados grises. Sí, bueno, yo creo que allí el mayor reto, Alejandro, es tener modelos de datos bastante robustos. La inteligencia artificial con un esquema de datos bastante bien refinado, que creo que es el reto que tenemos todas las empresas venezolanas, que nos agarró esta ola, quizás no tenemos como país una cultura de organizar los datos, de mantenerlos en los repositorios adecuados, de Y no manera hay una centralizada. norma. No hay una norma Mm, además, ujú. estamos acostumbrados a guardar los datos tradicionales y no la data complementaria que puede complementar un perfil de la vista de un cliente. Entonces, creo que nos agarró toda esta ola de la inteligencia artificial con brechas bastante significativas en temas de data. Entonces, yo creo que el primer reto es evolucionar en modelos de datos, gobernanza de datos, etcétera, y a la par ir entrenando eso, o sea, todos los modelos de inteligencia artificial y monitoreándolas. Yo no veo a una empresa venezolana cediendo el testigo completamente en este momento a toma de decisiones por agentes. Pues yo creo que nos va a tocar un reto interesante en madurar en temas de data, a la par en madurar en aspectos de inteligencia artificial y en algún punto, tras el monitoreo del humano, poder ser el testigo a los agentes cuando está adquiriendo una relevancia súper interesante. Robert, Bueno, fíjate, nosotros estamos en una delgada, delgada línea porque nosotros, a ver, tenemos implementado dos modelos de inteligencia artificial. Una primera capa es esa capa que atiende al paciente, que no sustituye de ninguna forma al profesional médico, pero lo va llevando a través de la sintomatología, de toda la realidad que él presenta en ese momento. ¿Sí? Eso no da un veredicto, no da un diagnóstico, pero lo guía. Ahora, en una segunda capa que es más profunda, ya estamos utilizando ahí un modelo específico para medicina de Google. Ese modelo, si bien inicialmente está entrenado en Estados Unidos, con la data de Estados Unidos, lo que hacemos nosotros es tropicalizarlo. Entonces, él a medida que va conociendo al paciente, él va evolucionando y va teniendo mejores insights y mejores resultados. Esto tampoco sustituye digamos, la opinión o el diagnóstico que hace un médico, más bien lo complementa. Entonces, pero sí se va a ver y sí se ha visto que el potencial que tiene, sobre todo porque ayuda mucho en la corrección o detección de errores que pudiera estar cometiendo o por acción o por omisión el médico. Entonces, esto para nosotros es muy, 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 muy delgado y muy complicado. Porque, a ver, el médico de por sí confía más en su práctica en estos momentos que una inteligencia artificial, obviamente. Pero se está viendo de cómo ellos se están nutriendo y se está creando ese ecosistema entre lo que ellos ven y ponen a prueba la inteligencia y lo que están generando ellos por su lado y su práctica médica. Cuando ellos hacen ese cotejo de resultados y las cosas van bien, pues entonces se genera esa confianza. He visto en algunos gremios médicos, en los cuales ya estamos inmersos y asistimos, que hay muchos congresos ya orientados en inteligencia artificial para el diagnóstico, por ejemplo, en el área cardiovascular. Entonces, eso siempre nosotros, en el caso de nosotros, vamos a tener un segundo check de los resultados que da la inteligencia. Sí, en este caso yo, pues un poco lo que decía Yolanda al inicio de todo el foro, ¿no? Y nuevamente agradecido por estar acá. Yolanda me habló mucho de reskilling, upskilling y de formación. Y, y desafortunadamente, aún en Venezuela, México recién acaba de cerrar con la Oficina de Transformación Digital del Gobierno un esquema para de alguna forma crear un ente regulador de la transformación digital y de la inteligencia artificial adentro de la transformación digital, ¿no? Nosotros no tenemos eso en Venezuela. Y creo que Venezuela va a presentar algunos retos significativos en los próximos años para poder llegar ahí, ¿sí? Ahora bien, Alejandro, basado en tu pregunta inicial, la inteligencia artificial
nosotros la podemos emplear para automatizar tareas de planificación. Yo puedo usar Copilot y puedo meter un project, un planner, un Excel, puedo hacer cualquier cantidad de cosas a nivel de documentos. Tengo herramientas que me dan resúmenes de reuniones, me sugieren prioridades automáticamente. El problema es cómo tú usas esa información. Ese es tu trabajo del día a día, ¿no? Porque tú puedes utilizar incluso la inteligencia artificial. Yo la uso para armar forecasts, para hacer el análisis predictivo, para hacer gestión de riesgo, pero siempre yo supervisando lo que finalmente quiero sacar hacia afuera, ¿no? Porque el gran problema que nosotros tenemos, sobre todo en el marco metodológico de la investigación, es el plagio, ¿no? Y la inteligencia artificial te puede crear cualquier cantidad de cosas, documentos, informes, que de alguna forma no necesariamente va conduciendo a la conversación que tú realmente quieres generar. Ahora bien, la inteligencia artificial, en el caso de lo que estamos promoviendo en el sector de telecomunicaciones, va más hacia la automatización de procesos, va más Ujú. hacia la automatización de la operación, redes complejas, redes que vienen creciendo en los últimos 4 años en gran velocidad, ¿ok? Entonces la operación requiere asistencia y la inteligencia artificial puede ayudar a eso. Y también la inteligencia artificial que te permita a ti poder entender muchísimo mejor tus patrones de consumo y de comportamiento. Ahora, en el mundo general, que la inteligencia artificial por Copilot y ChatGPT es empleada o Slack o en Teams para generación de conversaciones y minutas, realmente te puede servir para el seguimiento de tareas y respuestas de preguntas técnicas, ¿ok? Porque te devuelve rápidamente y te confirma el test de Turing, ¿no? Lo que se preguntó Turing en su momento, si las máquinas podían pensar. ¿Ok? Ok. Y realmente ese paradigma empezó hacia adelante. Pero sí, la falta de regulación de los datos, también como decía ahora Yolanda, más la falta de esa cultura de innovación y lo que puede traer un poco el facilismo de algunas personas, se puede emplear mal la inteligencia artificial, ¿ok? Ahora, es una realidad que ya no podemos evitar. Ahora lo que tenemos que utilizar también es la contraparte de los supervisores de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene supervisores tecnológicos. Tú lo puedes utilizar para incluso saber qué de lo que tú estás recibiendo fue generado o no por motores de inteligencia artificial. Porque los motores como son públicos, ellos se van alimentando de la respuesta que también dan. Entonces tú le puedes pasar incluso, no sé, un documento, pero te vas a un paper internacional y lo pasas, no sé, y tú lees algo que puede sonar muy disruptivo o contradictorio y se lo pasas a estos motores se te dicen si eso fue generado o no con inteligencia artificial. Yo creo que finalmente eh, 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 la inteligencia artificial viene a ser un acelerador tecnológico. El problema también está en el ethos y en la ética de cómo la usas. ¿Ok? Las empresas, sobre todo las empresas que ofrecen servicio, Alejandro, tienen una corresponsabilidad con su usuario final. Por ejemplo, si nosotros utilizamos inteligencia artificial, yo no puedo compartir los datos de mi usuario con cualquier persona. Es más, no lo puedo hacer, la ley no te lo permite. Entonces va un momento de camino. Ahora bien, la inteligencia artificial ha tenido tropiezos. Los chatbots, cuando nació Lisa en el MIT en los años 60, que generó empatía y generó sentimientos, amarró a la persona directamente al chatbot. Entonces se ve como, por ahí lo escribieron en el chat, el término de alucinar, ¿no? Ujú. Pero finalmente yo creo que el mundo se está moviendo en esa línea, estamos en la quinta era digital, tenemos que estar ahí, tenemos que ser corresponsables y también los que estamos usando inteligencia artificial, ser promotores de su uso, pero también tenemos que usar los supervisores. La inteligencia artificial puede ser supervisada o no supervisada. La que nosotros recibimos normalmente en el día a día con las aplicaciones de escritorio es global, no está supervisada, pero la que utilizas en tu empresa tiene que tener supervisión. Entonces, bueno, hay una línea, sobre todo en el ámbito educativo, ¿ok? Ha habido muchos debates. La ONU y la UNESCO han colocado temas interesantes sobre la mesa porque dicen, bueno, a la final las bibliotecas se tienen que digitalizar, las referencias tienen que estar disponibles. Mientras tú puedas acceder más rápido a la información, estás democratizando la información. Entonces, hay como un dueto, ¿no? Ujú. Pero mira, yo creo que si vamos al ámbito educativo, tiene un camino de trato diferente que tiene que ser supervisado. Si vamos a la empresa de servicio, lo que dijo Robert ahora, de tratamientos,
sugerencias, ayuda en base también a estudios clínicos mundiales. Creo que eso puede, efectivamente el médico necesita un reskilling o upskilling, se tiene que seguir actualizando para tomar la mejor decisión, pero vas a tener las fuentes, ¿ok? Y yo creo que eso nos ha permitido a nosotros poder responder muchísimo más rápido estudios, necesidades y cosas que nosotros tenemos que entregar en el día a día. La planificación de los proyectos, el análisis de riesgo, yo me imagino al menos 6 áreas de conocimiento del PM Book lo puedes asociar y lo puedes meter acá. Todo lo que es la parte de, de allá y con Trello, toda la parte de Altancia, que también puedes meter el Jira y le puedes meter componentes de inteligencia artificial para incluso medir mejor la capacidad de tu equipo después del segundo sprint. O sea, creo que hay cosas interesantes, pero hay que ver cómo se usa, ¿no? Y hay que entender los tipos de inteligencia artificial. O sea, una invitación también aquí a las personas que están. Hay varios tipos de inteligencia artificial, hay que entenderlas cuáles son, no todas aplican, ¿ok? Entonces, bueno, nada, es un poco lo que podía comentar ahí. Muchas gracias, Gabriel. Fíjense, un poco, tal vez para salirnos del rol organizacional y hablar un poco del entorno, también desde la mirada de ustedes como expertos de estos temas. Bueno, lo mencionó Yolanda al inicio, tú también lo mencionaste hace un momento, Gabriel, el upskilling, el reskilling, también Robert lo mencionó hablando de los médicos. Eh, Hay un autor que seguramente lo conocen, que es Yuval Noah Harari, él escribió un libro muy famoso llamado Sapiens y uno llamado Nexus. Eh, Harari tiene una posición tal vez un poco pesimista sobre la tecnología y sobre la inteligencia artificial. Hay otros autores que lo acompañan, y digo pesimista más en el uso que en la tecnología en sí, sino el uso que los seres humanos tendemos a hacer de las herramientas. Y bueno, Harari habla, en conjunto con otros autores que también lo he mencionado, de lo que se pudiese conocer como el gran desempleo, aludiendo a esa posible sustitución del humano por la tecnología. Y entonces, bueno, partiendo de eso, a mí me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto, esto es un proceso que ha ocurrido históricamente, en cada cambio tecnológico trae a sus perdedores, por supuesto, que no pueden adaptarse y quedan fuera de mercado. Yo recuerdo, mi papá es periodista y recuerdo el cambio, por ejemplo, de la máquina de escribir a la BDT y luego a la computadora y cómo eso fue dejando por fuera a personas que no pudieron adaptarse. Tomando esto, ¿cómo creen ustedes que podemos abordar esta complejidad, este tema que es un tema complejo, sabiendo, por ejemplo, en espacios como el nuestro, Latinoamérica, que las personas no necesariamente, o el grueso de la población no necesariamente tiene acceso a la escolaridad, no necesariamente tiene la posibilidad de reaprender, de transformarse para adaptarse a una lógica totalmente distinta? Es la pregunta más compleja que has hecho de todo el foro. Por eso la estaba Vamos a guardando. buscarlo en Primero, Yolanda, ChatGPT. tú primero, porque esta Yo creo, pregunta... yo leo un poquito entre líneas que la versión de Harari sobre el uso de la IA, las tecnologías, etcétera, va también por el tono político y el tono de acceso a la tecnología y a la información y la real democratización. ¿Por qué en el tono político? Porque yo creo que así como ahorita vemos guerras que están en otros ámbitos, también en paralelo existen guerras tecnológicas de las distintas regiones, donde básicamente juega Asia frente a la región norteamericana. Entonces, esa guerra donde la batalla de los chips, todas esas cosas empiezan a aparecer, yo creo que genera unos conflictos que van más allá de lo que, del propósito de esa tecnología. Y además de que lograr una real democratización cuando no todo el mundo va a tener acceso a ella, creo que ahí también estamos hablando de una
democratización falsa, pues, o sea, en verdad es quien tenga el poder de tener esa tecnología en las manos, es quien tenga el poder de la comunicación, es quien tenga el poder de aprender sobre ella, porque sabemos que todavía hay poblaciones no favorecidas en ese sentido. Entonces yo creo que la versión va por ese lado y por ceder el control, yo allí no comulgo mucho, pero es como que la IA va a tomar el control tanto que va a superar al humano. Yo allí creo que el pensamiento crítico del humano siempre va a seguir jugando un rol importante. Entonces, un poco, yo creo que va por ahí el asunto. Hay cosas que, bueno, sobre la democratización que puede tener sentido. No comulgo con su opinión de que la IA va a superar al humano. Yo creo que siempre el pensamiento crítico de un ser humano es importante y yo creo que el adquirir o sea, el tener equipos que tengan ese pensamiento crítico es quizás lo más valioso, pues. Allí a mí me gustaría agregar algo, Robert, disculpa, porque no quiero perder el hilo. A mí me parece que esta es la pregunta más compleja de todo el foro. Es el lado Sí. más humano, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, Europa en su regulación, eh, la Comunidad Económica Europea creó un rol muy fundamental en la política, porque Ujú, ellos establecen en la ley que tiene que existir una protección del empleo, tienen que fomentar una transición laboral mediante incentivos, educación técnica y marcos regulatorios, se promueva la adopción la adopción responsable de la inteligencia artificial. El gran reto, tú lo acabas de colocar en la mesa. Seguramente en las empresas o en las grandes organizaciones, nosotros vamos a conseguir nuevas oportunidades laborales y vamos a ujú, formar a nuestra gente por medio de reskilling para que pueda asumir nuevas tareas. Adicionalmente, las universidades en el mundo están creando nuevas carreras, ¿ok? Nuevas áreas de conocimiento, ¿ok? Nuevas carreras que van a permitir que esto se adopte, pero en sentido de la transparencia y la justicia, en Latinoamérica, salvo Chile o Uruguay, veo bien complejo que esa transición pueda ocurrir, ¿ok? Entonces, lo que sí tenemos que aprovechar es el lag de la adopción, mm, ¿ok? Porque a diferencia de la llegada del microprocesador, el computador, cuando evolucionaron de la máquina de escribir al Word Perfect, al Word Star, ¿no? Que fue muy disruptivo porque él requería ahora mayor velocidad, el viaje de las noticias y la información. Nosotros ya tenemos la posibilidad que, gracias a la tecnología, la gente sabe usar un WhatsApp, sabe usar diferentes mecanismos de comunicación. Entonces, como que estamos como todos más tecnologizados, vamos a poner un término nuevo acá, ¿no? Pero esas nuevas oportunidades laborales, yo creo que en el caso venezolano van a tener un lag de unos 7 años, ¿ok? Yo todavía, por ejemplo, no veo a alguien trabajando en genética con inteligencia artificial en un instituto de investigación venezolano, te pongo un ejemplo, pero si vemos personas que pueden alimentar modelos de atención al cliente con datos para entrenar motores de inteligencia artificial. Además, la inteligencia artificial sufrió un revés hace un par de meses en los Estados Unidos, donde IBM había despedido casi 4.000 empleados, producto de un gran proyecto donde iban a colocar automatización sobre sus oficinas y otras cosas, y los volvieron a contratar porque el motor, como decía Yolanda, no tenía esa supervisión, ¿no? Entonces, mira, la respuesta está en dos líneas. Los países desarrollados o que tienen un camino con protección y regulaciones están viendo cómo proteger el empleo hacia una transición. Nosotros en Latinoamérica y específicamente en el caso venezolano, salvo Chile, con el gobierno digital, que ha obligado incluso a las amas de casa que para poder ir al médico tienes que pedir una cita, ¿ok? Y te pide control biométrico, entonces no te lo puede hacer otra persona, lo tiene que hacer. Entonces hay una cultura digital diferente, ¿no? Pero yo veo en nuestro caso, salvo las grandes organizaciones, el reskilling, si no se dan las personas para generar las nuevas competencias y no se genera la formación necesaria base dentro de las universidades y en el bachillerato, es una realidad. Creo que hiciste una analogía interesante, pero sí, o sea, tiene que haber liderazgo ético, visión organizacional, rediseño de roles y procesos,
tienen que abrirse nuevas oportunidades laborales y creo que tienen que haber políticas públicas de regulación para que no se tenga una pérdida significativa de empleo, sino que se vea una transformación del trabajo, que existe una transformación laboral mediante incentivos, educación técnica y marcos regulatorios. Pero es la pregunta más difícil porque en el caso, yo te estoy hablando de lo que yo vi afuera y te lo estoy hablando en base a la experiencia, pero no sé si aquí va a ser así. No tengo la respuesta directa al punto. No sé, Robert, ¿tú cómo lo ves? Bueno, mira, yo lo complementaría así. Yo no creo que vaya a suceder una sustitución de empleo, ni tampoco que vaya a aparecernos finalmente No, Skynet. yo no No, creo que sea va a la tomar sustitución, Robert, yo creo que la adopción. en control. Pero Yo no creo que sea tanto la sustitución de empleo, yo lo veo más como la adopción, ¿sabes? sí, Sí, yo por creo, ejemplo, bueno, perdón. bueno, fíjate, a nosotros nos pasa mucho, y es una de las preguntas que nos hicieron cuando empezamos todo este proyecto, es que qué va a pasar con los empleos clínicos, por ejemplo, que son los dolientes en el caso de nuestro proyecto. Y hacían énfasis, mucho énfasis en el tema de la empatía en la atención al paciente, que eso Sí. es insustituible, ¿verdad? Porque cuando vamos al médico, lo que queremos es que el médico nos trate de la mejor manera posible. Y esto no lo va a poder sustituir ninguna inteligencia Nadie. que venga, bueno, a menos que evolucionemos nosotros a nivel de robot. Entonces, y parafraseando lo que dice Alejandro y Gabriel, ¿no? Esto va a tomar, y sobre todo en los mercados nuestros latinoamericanos, que vamos con cierto regazo, nos va a tomar mucho más tiempo. Incluso si nos toma tiempo adaptarnos a tecnologías que todavía son más o menos actuales, pues Sí. la IA que va muchísimo más rápido, pues nos va a tomar aún mucho más tiempo. Afortunadamente, pues hay apertura para que eso suceda. Pero sucede tan rápido que esto va a 1000 km/h y todavía nosotros apenas estamos empezando, ¿no? No, y Yo nosotros creo que tenemos un lag. sí, Sí, total. adelante. Sí, yo creo que aquí es clave involucrar a los equipos de capital humano también en esto y a procesos, porque, bueno, recientemente estoy leyendo un libro que se llama Humano más Máquina, y yo creo que allí es entender qué vas delegando en la máquina a nivel de labores repetitivas, pero que definitivamente requiere de que el humano esté ahí. De verdad se los recomiendo, el libro está súper interesante, el autor es Paul Daughtry y James Wilson, y yo creo que es de Harvard Business University, y yo creo que allí, bueno, nosotros estamos trabajando quizás también de la mano muy de capital humano, porque es Ujú. entender, mira, yo tengo capacidad de esta labor repetitiva, poder, quizás empezarla a delegar en una máquina, pero como el humano sigue siendo parte de ese ecosistema, y obviamente mientras no tenga un esquema mega entrenado con data, aún más, pues tenemos que evitar esas alucinaciones que tú dices, Gabriel, y además aprovecharlas cuando las detectemos y nos demos cuenta para complementar, reentrenar, y seguir reduciéndole sesgos a esos agentes que vamos colocando para que nos apoyen en esas tareas, pues. Es que yo estoy completamente de acuerdo contigo y con Robert también, pero eso está más resuelto a nivel organizacional, ¿sabes? El Ujú. Sí, reskilling, skilling, yo creo que nosotros, las empresas tienen una visión y talento humano juega un papel fundamental, completamente de acuerdo contigo. Por eso también existe un plan de formación, de capacitación, tú tienes una ruta de aprendizaje, ¿ok? Pero creo que la pregunta de Alejandro, que fue la parte más neural, o sea, ¿qué va a pasar con el pequeño mediano empresario? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que hoy no necesitan de la inteligencia artificial para generar un resultado? Porque el motor va a venir creciendo muchísimo más rápido, ¿ok? Claro, Y va a seguir aprendiendo. Y recuerden que la inteligencia artificial no es un algoritmo, es algoritmo de algoritmos. O perdón. sea, los algoritmos van naciendo y van creciendo. Entonces, yo creo que hay una parte de políticas públicas y que las universidades tienen que crear y tienen que fomentar la transformación digital y la inteligencia artificial en todas las áreas, desde medicina, agricultura, todas las áreas, no las técnicas. El profesional universitario hoy tiene que salir conociendo esto y sabiendo que existen herramientas y ver también cómo esa innovación que va a llegar del mundo en el agro, en diferentes áreas que acabamos de mencionar,
¿cómo se preparan para poder manejar eso? Sí, Sí, es y un yo creo reto que... No, adelante, Yolanda. que yo creo que allí también la empresa privada juega un rol importante. Nosotros, por ejemplo, estamos presentes en los ecosistemas de varias universidades y apoyamos, porque de verdad celebro muchísimo, Alejandro, tú que estás en la UCAP, nosotros mentoreamos, le ponemos retos a los estudiantes y ellos ven una cátedra de innovación y emprendimiento que los ayuda a formar ese skill para el futuro. También lo hace la Universidad Metropolitana, donde he tenido la oportunidad de ver cómo los muchachos tienen también que crear durante esa cátedra un producto o servicio, llevarlo a mínimo viable y exponerlo. Entonces yo creo que sí, totalmente de acuerdo con que juegan un rol importante y yo creo que las empresas también podemos participar y apoyar en ese sentido porque además es cíclico, pues nos interesa para el futuro. Claro, es responsabilidad social a fin de cuentas. Responsabilidad social, Y exactamente. nosotros también dentro del programa de generación del primer empleo, Digital está haciendo lo mismo que menciona Yolanda, o sea, estamos en esa línea, no solamente participamos, o sea, estamos captando también ese talento y lo queremos formar, pero sí, es responsabilidad social, eso sí es un hecho, yo creo que eso va amarrado dentro de la formación, pero hay que seguir impulsando a las casas de estudio que actualicen sus líneas curriculares, ¿ok? Seguir impulsando los diplomados, que no necesariamente requiere que tengas un estudio universitario, ¿ok? Para que tú sigas accediendo a ese conocimiento. Y nosotros tenemos que utilizar foros y espacios como estos para compartir publicaciones, artículos, cursos que son gratuitos. O sea, ahorita hay una gran cantidad de cosas dentro del ecosistema del mundo revolucionado en la inteligencia artificial. Los Estados Unidos, incluso por decreto, a finales del año pasado, hay muchos cursos de Google y de grandes fábricas de software que son completamente gratuitos, pero te dan el mindset inicial, un roadmap. ¿Cuál es el fundazo, la idea, por dónde comienzo? Y yo creo que todos tenemos que pasar por ahí, ¿ok? Pero sí, completamente de acuerdo en la responsabilidad social también, es un punto de valor. Creo que las empresas del país siguen apostando a la formación de su gente. Yo que tengo recién un año en Venezuela, he tenido la oportunidad de participar en diferentes foros con el equipo de comunicaciones de Digitel, que ahorita hace un trabajo maravilloso. Y he tenido la oportunidad de estar en los espacios universitarios y he podido ver también de primera mano también las cosas que se necesitan, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con Yolanda en el punto también. Sí, es un tema complejo que sí Y efectivamente va mucho más allá de la organización, porque seguramente, como bien decías, Gabriel, quienes estamos en, en las organizaciones tenemos mucha más oportunidad de adaptarnos, de aprender, de buscar información, pero bueno, ¿qué pasa con el resto? Y creo que ese es el gran tema que tenemos que resolver, sobre todo en nuestras economías que no son economías desarrolladas, en las que no la mayoría tiene el acceso a la educación. Entonces, no, es y un como tema interesante. influenciamos también de alguna forma también al sector público, ¿ok? Que sigue en Sí. esta línea también. Cómo nos sentamos con el Ministerio de Educación también para plantearles las grandes necesidades y retos que necesitan las organizaciones Ujú. de formación de talento. Y bueno, sí, mira, es un tema, yo creo que podemos hablar muchísimas horas de este punto. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, bueno, agradecerles a Yolanda, Robert, Gabriel, por la participación en este espacio, por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento sobre este tema. Y yo creo que otro de los grandes retos que tenemos, y como les decía hace un momento cuando les formulaba la pregunta, esto es un proceso, los procesos de cambio es una regularidad de la vida humana. Yo creo que el gran reto acá es que este proceso es mucho más acelerado que los que hemos vivido en el pasado y que nos toca adaptarnos a una tasa mucho más rápida que en los 90 o en el siglo XIX. Creo que es ahí donde está el gran reto de este momento. Entonces, de mi parte, agradecerles, Gabriel, Robert, Yolanda, por la participación. No sé si alguien de los quienes nos acompañan tienen alguna pregunta para los expertos, para abrir el micrófono y escuchar un par de preguntas. Se nos quedaron dormidos, Alejandro. No, aquí tenemos una pregunta. Ah, ok. Ahora tiene una pregunta.
Yo Adelante. quisiera hacer una pregunta ¿Se a Aureli pueden Franco. hacer preguntas? No dijeron eso, que si se querían hacer Sí, preguntas. sí, adelante. Eh, Ah, si me pudiesen dar algún ejemplo en donde hayan utilizado alguna herramienta de innovación en sus compañías. Un ejemplo concreto, algún proyecto donde hayan implementado alguna herramienta de innovación. Es que, bueno, yo creo que o sea, innovación tiene muchos capítulos. Hay innovaciones disruptivas e innovaciones incrementales que incluso van de otorgarle una experiencia diferenciada a un cliente en un producto o servicio. Nosotros, por ejemplo, hace 3 años decidimos emprender un camino hacia la banca venezolana no se había ido a remesas. Bueno, no estoy implementando la ultra tecnología, sino que estoy metiéndome en un nicho de negocio por donde la banca en Venezuela no se había metido hasta ese momento. Entonces, Banesco decidió apostar y tomar un liderazgo innovar en modelos de negocio diferenciados para la empresa. Existen otro tipo de innovaciones que son más hacia el lado tecnológico, donde, por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar en iniciativas de inteligencia artificial, bueno, allí puede ser incluso o sea, innovación a nivel de cómo trabaja internamente un equipo de trabajo, y darle herramientas para que puedan hacerlo diferente, más rápido y dedicarse más hacia el pensamiento estratégico que a la parte operativa. Entonces, bueno, un par de ejemplos pueden ser esos. Yo quisiera colocar uno. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Miro. ¿Ok? Miro nos permite, es una herramienta, es una pizarra digital. ¿Ok? Nos permite idear, planificar, crear prototipos y validar algunas soluciones. ¿Ok? Lo que nos permite es en tiempo real, sin importar dónde esté la persona, porque ahí involucramos a veces a nuestros proveedores. ¿Ok? Lo que hacemos es crear sesiones de brainstorming, design thinking, mapas mentales, talleres ágiles, visualización de ideas que permite estructurar conceptos, porque el tema de la innovación es cómo estructuras el concepto. En la herramienta Miro es open source, la puedes buscar y la vas a conseguir. Está también todo el tema de los flujos de trabajo, cómo dibujas un roadmap evolutivo de esa idea. Luego también puedes meter los modelos de negocio de forma visual interactiva. ¿Ok? Todo lo que es la parte de costo y retorno. Puedes integrarte también con Jira para todo lo que sería luego el nacimiento del proyecto si nace. Puedes utilizar Slack para comunicarte con Microsoft Teams también. ¿Ok? Si quieres mantener trazabilidad en el proyecto también se puede integrar con Microsoft Project. ¿Ok? Eso es uno de los últimos plugins que salió hace poco. Y yo creo que como herramienta nos ayuda muchísimo a trabajar en la toma de decisiones. El equipo de tecnología hacemos muchas sesiones con Miro para poder acelerar la validación de las hipótesis. ¿Qué es lo clave de todo esto? Bueno, como decía en algún momento Yolanda, generar MVPs, priorizar funcionalidades, coordinar el desarrollo de las tareas, el UX, la experiencia del usuario. ¿Ok? Entonces, bueno, es una herramienta que nosotros estamos usando acá y se las puedo recomendar. ¿Ok? Bueno, por Excelente. mi parte, sí, por mi parte, a ver, la columna vertebral de nuestro emprendimiento y de que esto empezó, nosotros utilizamos Design Thinking. El Design Thinking es una metodología que está centrada en el usuario y no hay no hay una forma mejor de aplicarla que al usuario, que es nuestro usuario final, que es un cliente paciente. Entonces, esa ha sido la columna vertebral y eso lo llevamos a herramientas como Miro. Después nos vamos a herramientas de gestión de proyectos que también tienen inteligencia artificial implementada, como ClickUp, por ejemplo, y el Notion, ¿verdad? Pero como todo va tan rápido también en inteligencia artificial y en herramientas, pues no basta que cuando creemos que somos expertos en Gemini o en ChatGPT, pues ya está la gente de Perplexity con Comet, que está dándole durísimo también. Entonces, pero todo en nuestro caso se centra en el Design Thinking. El Design Thinking es metodología y de ahí utilizamos y aplicamos todo tipo de herramientas como la que comenta efectivamente Gabriel y Yolanda, ¿no? Genial, chamo. Nosotros hacemos design thinking. Eso es el principio. Estoy de acuerdo. Eso es bestial.
Sí, sí lo es. Porque Sí, sí. empatiza, porque piensas en el cliente, o sea, es 100% céntrico. Sí, es interesante. Ujú. Exacto. Perfecto, muchas gracias. María tenía una pregunta también. Ok. Quizá volviéndome un poco atrás de lo que se habló al principio, de lo que era el reskilling y la parte de cómo usamos, cómo está regulada la inteligencia artificial. Por ejemplo, viendo la parte que usa Robert en lo que es telemedicina. Por ejemplo, yo a veces utilizo, si uno no conoce, por ejemplo, algo del tema al que uno está haciéndole una pregunta a algún programa de inteligencia artificial, a veces sucede que las respuestas que te emite el, el programa, o sea, la herramienta que tú estés usando en el momento, no te da respuestas que son realmente correctas, ¿no? Ujú. No sé si les ha sucedido. Alucina. Exacto, Alucina. alucina. Sí, La palabra es alucina. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque quien no conozca el tema, por ejemplo, si tú no conoces algo que te das cuenta que la respuesta que te está claro. dando la herramienta no es totalmente correcta. ¿Qué recomiendan ustedes hacer? Aparte de que uno repreguntarle solo, oye, mira, yo te estoy preguntando esto, me estás arrojando esta respuesta, pero entonces tú le das una serie de explicaciones y entonces dice, ah, vale, sí, es verdad, qué sé yo, porque obviamente la inteligencia artificial es algoritmo que aprende de algoritmos, como empezaron los sistemas expertos en sus inicios, aprendían de lo que tú le metías, que es el principio básico de la computación, garbage in, garbage out, ¿ok? Entonces, no sé qué recomendarían ustedes para este tipo de casos de gente que no tenga conocimiento suficiente o que pueda diferenciar que la respuesta que le está arrojando la herramienta no está completa o no es correcta. Yo creo que Eh, siempre es la supervisión de un experto, pues yo creo que la inteligencia artificial ahorita, en esta etapa en la que estamos, y mientras no se madura para la actividad para la que lo estás utilizando, en la inteligencia artificial puedes delegar tareas, pero siempre bajo la supervisión de un experto, pues no delegarla completamente. pero sobre todo para la parte generativa, o sea, cuando tú haces preguntas abiertas o cerradas. Ojo, hay inteligencia artificial donde no interviene el humano, ni siquiera para supervisarlo, ¿ok? Como por ejemplo la operación de una red o un ecosistema de tecnología profundo, inmerso. Pero yo creo que ahí yo rescato lo que dijo Yolanda en algún momento del foro, que tiene que Ujú. ver con la calidad de los datos. Yo creo Es que correcto. realmente tiene que ver cómo las consultas que nosotros hacemos, buscamos que los datos no sean ambiguos o contradictorios o desactualizados. Preguntarle siempre al motor, dame la última referencia, ponle hit claves, ¿qué dice el MIT? Dame la referencia del MIT, déjame ir a la página del MIT, ¿de qué parte lo sacas? Yo creo que tienes que también de alguna forma hacer esa validación humana con nuevas preguntas que te permitan llegar a ti la referencia de la información. Por ejemplo, si es el caso de una consulta abierta, ¿no? Y lo Y la otro, calidad del prompt, la y calidad la del prompt calidad del es, prompt, sí, sí. Sí, eso es fundamental. Es con la calidad, fundamental. con un contexto claro y específico. Es eso, la calidad del prompt. Sí, Y lo que bien dices tú, Gabriel, sí, buscar, oye, mira, ¿de dónde estás sacando esta respuesta que correcto. me estás dando? Validar referencia. Porque inclusive tú le dices, oye, mira, ¿de dónde estás sacando tú esta información? Dime qué autor, o dime de qué publicación X. Como tú dices, oye, mira, métete en las publicaciones de Harvard o del MIT, por ponerte un ejemplo que tú mismo citaste, ¿no? Creo que es muy importante eso que ustedes están diciendo en este momento para poder validar y sobre todo
si no conoces mucho o si conoces algo que te des cuenta inmediato, que no, la respuesta que te están dando no es la respuesta que debería, o sea, o no, quizás no está bien expresado lo que estoy diciendo, ¿no? Que falta información que es muy valiosa y que si tienes las referencias tú misma la puedes después comprobar, pues, y volver a hacer las preguntas y así verificar con la herramienta que estés utilizando en ese momento, pues. Bueno, fíjate que también me ha pasado, a veces me he guindado y he peleado con algunas de las inteligencias estas porque no me da el resultado, que yo también sé que es inválido. Pero también puedo, en vista de que hay motores y hay inteligencias que son gratuitas, hago doble validación. En lo que siento que hay una duda en una, le puedo preguntar directamente a la otra y puedo cotejar los resultados incluso. Entonces eso me ha ayudado también en temas que son un poco más, mucho más profundos. Entonces busco una segunda opinión también en este caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, interesante pregunta. Creo que una última Ve, pregunta en el chat de Fabiana. Fabiana, adelante. Yo quería preguntar que en el caso de los equipos comerciales y los equipos de cómo perciben la implementación. Fabiana, No yo se entiende muy bien. no te escuchamos bien, Fabiana. Creo que si prefieres, coloca la pregunta en el chat. Sí, ¿me escuchan bien ahora? Ahora Ahora sí. sí. Ok. Quería saber que en el caso de los equipos comerciales y de ventas, acá en Venezuela, en sus organizaciones, ¿cómo perciben la implementación de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para los equipos de ventas? Mira, súper fundamental, los CRMs ahora de última generación vienen con inteligencia artificial por detrás. Ya las preguntas básicas que normalmente hace el vendedor se complementan ahora con un análisis estadístico y de referencias mundiales. Eh, la generación ahora del ecosistema de ventas, sobre todo en el mercado empresarial B2B, requiere un apoyo de inteligencia artificial realmente para que tú puedas de alguna forma hacer mucho más traducible y entendible tu forecast. Todas las herramientas CRM de última generación vienen con inteligencia artificial y análisis Sí, de ahí, datos potenciados, pues. ahí en las empresas muy complejas de servicios como las que trabajamos nosotros, puedes ayudar a los equipos de venta incluso ahora hay muchas herramientas de IA que escuchan, por ejemplo, si la venta es en línea, escuchan esa conversación y te van dando sugerencias y matrices de resolución de objeciones en vivo, en caliente, mientras estás teniendo la interacción con el cliente. Entonces yo creo que es fundamental. Yo vi funcionando un caso de uso en un banco de afuera que hacía eso. Ellos tenían un centro de atención en línea, tenían obviamente todo el entrenamiento por detrás a ese motor de IA sobre sus productos, sus servicios, sobre sus procesos de escalación de requerimientos y reclamos. Y o sea, tenían una herramienta de escucha de la llamada donde iban, mira, el cliente está aburrido, rompe el hielo con esto, o incluso para los equipos de reporte de incidentes, mira, el cliente está molesto, dale este tratamiento, o sea, en caliente le van dando sugerencias tanto en la capa de ventas como en la capa de resolución de reportes de requerimientos y soluciones en línea. Pues yo creo que es muy potente ese caso de uso y de verdad es algo que bien entrenado, con la data correcta, pegado a tu motor CRM, etcétera, es algo que toda empresa tiene que estar apostando a hacer. Ok, entiendo. Muchas gracias. No a ti. Gracias, Fabiana. Y tenemos una última pregunta de Osmar, ya para cerrar. Adelante, Osmar. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, agradecerle por crear estos espacios, ¿no? Para la información, está buenísimo. Y bueno, aprovechando este espacio, quisiera hacer un par de preguntas breves, ¿no? La primera es, considerando específica para las empresas donde están ahorita laborando,
considerando la fuga o la migración que ha habido en el país, ¿qué estrategias se estarían haciendo para, en el caso del talento, lo que está todavía acá, retenerlo? Y en el caso del talento que está fuera, ingeniero, científico, quizás atraerlos o enlazarlos, ¿no? Con este programa para crecimiento tecnológico. Y la segunda pregunta es, con respecto a ese potencial de innovación que puede haber en Venezuela, ¿cuáles consideran que podría ser el stopper más fuerte? Quizás la falta de una cultura de innovación o factores externos como lo económico, político. Ese es el par de preguntas que quería compartir. Es una pregunta, no sé, siempre vamos a apostar a la gente. Yo creo que la clave es la gente, es la que tenemos que formar, es la que tenemos que buscar, eh, es la que queremos constantemente retener. El mercado laboral siempre se mueve, ¿ok? Eh, y en cuanto a la inteligencia artificial, la introducción o la adopción no lo estamos haciendo con el propósito de que genere mayor fricción, al contrario, sino que sea un motivador también para que las personas se apasionen más por el uso de este tipo de tecnología, estos habilitadores. Em, es lo que yo pudiese comentar, no sé, Yolanda, Robert, si ustedes tienen alguna opinión diferente. Sí, yo creo que la fuga de talento siempre va a ser un riesgo. Sin embargo, yo creo que las empresas venezolanas han sabido adaptarse. Y están Este, haciendo un gran esfuerzo, están haciendo un gran sí, esfuerzo. Sí. y yo creo que, bueno, nos agarró en algún momento desprovistos. Sin embargo, ahorita los equipos de las empresas se han adaptado mira, siempre están monitoreando cómo generar incentivos para los empleados para que puedan permanecer. O sea, incluso a veces son decisiones de vida que no puedes quitarte, pero bueno, yo creo que siempre estar monitoreando cómo puedes incentivar adecuadamente a tu capital humano y no Mm. solo con la parte monetaria, sino, bueno, ese salario emocional de entrenamiento, en cuidar el clima, o sea, yo creo que las dos vías hay que cuidarla, pues la ruta de remuneración que siempre es importante, pero también siempre la parte, no descuidar la formación, no descuidar el estar dándole ese salario emocional al empleado también. Sí, esa parte es fundamental, el trabajo remoto, la confianza, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. El salario emocional es una tendencia mundial desde la pandemia también, o sea, bueno, pero sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Yolanda, Robert, Gabriel, por sus respuestas. Creo que partiendo de la conversación, pudiésemos decir que, bueno, la innovación es fundamental para crecer, tanto organizacionalmente como país o económicamente. Es un proceso que no vamos a detener, este proceso de avance tecnológico, pero tenemos que verlo con cuidado, sobre todo en el tratamiento que hacemos de las personas en esos temas que conversamos, inicialmente hablando dentro de la organización, cómo podemos incentivar ese buen uso de la tecnología, pero adicionalmente ese proceso continuo de aprendizaje que tenemos que seguir fomentando y seguir incentivando para poder lograr la adaptación y, bueno, luego vernos fuera de la organización y también entender los posibles impactos que pudiese tener la revolución tecnológica, el avance tecnológico, expresado en herramientas como la inteligencia artificial y en estos agentes en aquellas personas que no necesariamente tienen el acceso y cómo como sociedad nos preparamos para también atender este posible problema que pudiésemos estar enfrentando en los próximos años. De mi parte, no me queda más que agradecerles nuevamente por la participación, agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Creo que Gilmauri tiene algún mensaje por allí institucional, no sé. Sí, hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Para nosotras es muy, muy importante contar con ustedes y la participación hoy ha estado genial, muchas preguntas, ha estado muy dinámico. La gente en redes sociales también nos ha estado comentando
Y bueno, nada, de nuestra parte es invitarlos a nuestro próximo congreso. Queda muy como anillo al dedo de la última respuesta que dieron. Definitivamente nuestro llamado es a capacitarnos, a aprender, a actualizarnos, a no quedarnos atrás y bueno, para las organizaciones, por supuesto, invertir en el desarrollo de sus colaboradores y de su talento es lo máximo. Entonces nosotros, desde el PMI, desde la Dirección de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, representada en este caso con Alejandro, nosotros les hacemos extensiva la invitación. Este es el primer evento pre-congreso. La próxima charla del congreso, pre-congreso, que es abierta también, va a ser la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora. Los datos de acceso están en nuestras redes sociales y en nuestra página web, que se las compartí aquí en este momento, que es pmivenezuela.org. Se van a la sección de eventos y allí van a poder ver todo, pueden inscribirse, pueden ver todo. Si quieren más información, se pueden ir a de interés, noticias, y allí van a ver el detalle de cada una de las ponencias. Entonces, para que curioseen, para que vean, para que se interesen. Y bueno, una vez más, gracias a este panel maravilloso. Gracias, Robert, que es voluntario de nuestro capítulo y que se encargó de organizar este maravilloso evento. Gracias, Alejandro, por ser un host increíble, como siempre. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. Feliz noche, saludos. Gracias. Gracias. Chao, feliz noche. Chao, gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Chao, chao.